Ok, ahora vamos a realizar el siguiente proyecto que va a ser un formulario con validación. Con validaciones de texto, con, bueno, también podríamos usar lo que se llaman expresiones regulares en JavaScript regex. Bueno, entonces antes de continuar, voy a explicar un poquito lo que agregué a las rutas, al sistema de rutas y cómo se ve. De hecho está acá. A ver esto, bueno, aquí está. Ya dije hace un video que esto lo iba a modificar para que sea un poquito mejor la parte del sistema de rutas, ¿no? O mejor dicho, la navegación. Ok, eso voy a pasarlo a explicar aquí y ahora. Primero solo he agregado un contenedor que se llama, bueno, una etiqueta header con una clase que se llama header, y a esta clase he accedido a través del archivo .css general, y aquí le he puesto todos los estilos necesarios. Y también quizás el cambio más importante que ha habido es el componente link, que al inicio era link, pero yo lo cambié por nablink. Link y nablink son exactamente lo mismo, o sea, te sirven igual para la navegación, para ir de una página a otra, pero la diferencia es que nablink te permite utilizar un active. ¿Qué es un active? Un active es para saber en qué momento de la página estás, o en qué página estás, mejor dicho. El, cuando, cuando le das clic o mejor dicho, cuando estás en una página, por ejemplo, en este caso inicio, automáticamente este nablink va a tener la clase active, sin que tú lo especifiques. Este componente, el nablink, ya se encarga de eso. O sea, de hecho esto lo voy a quitar porque es innecesario. Ya está. Ok. Bueno, cuando esté, por ejemplo, en calculadora, el nablink, a la clase active, o sea, clase active, esta clase active va a pasar, cuando ya esté en calculadora, en la página actual de calculadora, va a pasar a estar aquí. Y es por eso que se activa este estilo, y que da la impresión de que el navegador, la navegación te dice en qué página exacta estás. Ok, entonces, a ver un momentito. Ya, ahora sí. A ver, ahora sí. Ya. Lo mismo para galería. Le das clic a galería. Entonces el active ya se cambia para galería, porque aquí es donde estás redireccionando a galería. Ok, entonces cada vez que vas a ir cambiando de nav, mejor dicho de página, a donde tú te estés redireccionando, o sea, donde esté el tú y sea igual a la página actual, se va a poner la clase active. Es por eso que puedes hacer este pintado. Entonces simplemente tú en CSS llamas a la clase active, obviamente que está dentro de nav, dentro de esto, y le das tus estilos que tú quieras. Yo le di este colorcito, le di también como el componente link o nablink no es nada más que una etiqueta A, pues solamente accedo a A y le doy estos estilos. Y ya. Entonces tiene este efecto que cada vez que yo visito una página me remarca en la navegación su enlace, por así decirlo. Por ejemplo, yo voy a calculadora, me remarca la calculadora. Voy a galería, me remarca este link de galería, obviamente. Ya, ok. Entonces ahora vamos a continuar creando el siguiente proyecto. Ok, el siguiente proyecto va a ser crear un formulario nada más que va a ser de validaciones. Generalmente esto suele ser utilizado en proyectos de registro, donde tengas que poner, por ejemplo, un correo electrónico, tengas que poner, en sí, en cualquier proyecto, de hecho, debería tener validaciones, donde no le puedas permitir al usuario poner cualquier cosa. Tiene que haber, por ejemplo, mínimos de caracteres, máximo, o quizás validar si es correo electrónico o no, validar si es un carácter o si es número, todo eso. Entonces eso lo vamos a crear ahorita. Voy a crear una ruta, voy a copiar y pegar primero acá. Y vamos a poner, bueno, primero crearemos esto lo vamos a comentar un ratito. Vamos a crear nuestra página aquí.
Ok, entonces dentro de Pages, dentro de esta carpeta vamos a crear validación.jsx. Aquí voy a crear el validación, el componente validación. Vamos a exportar, hacemos un export default validación y vamos a retornar un h2 hola mundo, de esta forma. Ok, listo. Ahora vamos a importar validación y esto lo ponemos en acá, validación. Ahora vamos a agregar al nav para su navegación, validación, y pongo aquí validación y ya lo tenemos. Ahora sí, ya lo hemos agregado acá. Entonces puedo ir navegando de acá a acá, validación, y aquí lo tenemos. Aquí tenemos nuestro hola mundo de validación. Hola mundo desde validación le pondremos para que se vea mejor. Ahí está, desde validación. Ok, entonces aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear inputs. Ok, y a través de esos inputs vamos a recibir valores y vamos a empezar a validarlos. Pero vamos a hacer algo diferente. No vamos a utilizar los estados de React. Vamos a utilizar una librería que se llama Formic, que eso les voy a mostrar a continuación. Ok, Formic está acá, tiene su página oficial. De hecho esto lo voy a dejar en la descripción para que lo puedan revisar. Formic es una librería que tiene incluido varias funcionalidades para poder hacer validaciones, y también que al final, una vez que ya esté validado, de hecho aquí tenemos un ejemplo, una vez que ya esté validado te permite enviar toda la información. En Formic sí usa estados Formic, pero lo usa internamente, o sea, lo usa la librería. Entonces nosotros no va a ser, para nosotros no va a ser necesario crear un use state para poder obtener los valores de los inputs, sino que nosotros simplemente vamos a usar ya etiquetas que tenga Formic, los cuales internamente ya usan el estado. Entonces no vamos a tener que crear nada del use state ni nada de eso. Estados no. Ahorita se va a ver mejor cómo funciona Formic. Ok, entonces primero vamos a ir a la documentación, get started, y vamos a ver cómo se instala. A ver, esto debe estar por acá. De hecho está aquí, install Formic save o yarn add Formic. Entonces solamente vamos a copiar esto, venimos acá, esto lo vamos a detener un momento. Y el save, antiguamente sí era necesario ponerlo, pero ahora ya no es necesario. O si quieren igual pueden ponerlo, no va a haber ningún problema. Y vamos a instalar Formic. Entonces esperamos a que se instale. Ok, ya se instaló. Y ahora vamos a volver a ejecutar nuestra aplicación, npm run dev. Y ya está. Ahora vamos a venir acá, actualizamos, entonces ya está corriendo todo normal. Ok, salvo que ahora ya está Formic instalado. Ok, entonces vamos a volver al componente de validación y aquí vamos a importar Formic. Por el momento no vamos a utilizar componentes, por el momento lo vamos a separar para que se pueda ver al completo todo cómo funciona Formic. Entonces le voy a dar a importar y vamos a importar desde Formic. Aquí está, Formic. ¿Qué es lo que vamos a importar? Va a ser un componente llamado Formic, que esto de acá lo vamos a borrar por el momento. Aquí vamos a poner una etiqueta vacía, o sea que sea sin nombre, simplemente un tag. Ok, Formic entonces es un contenedor para que dentro ya podamos utilizar la librería. Entonces ya tenemos acá Formic, llamamos al componente Formic y ya está. Entonces aquí es donde podemos crear nuestro formulario. Entonces yo le voy a dar a form y aquí vamos a empezar a crear un formulario de registro.
Normalmente el formulario de registro suele tener, a ver, nombre, apellido, correo electrónico, y a ver, vamos a agregar password incluso. Password, y bueno, eso lo dejaremos por el momento. A ver, evitaremos el password y mejor pondremos contacto o CI o número telefónico, algo que valide solamente números. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ok, aquí voy a poner div class input. Ok, por el momento esto podría ser bien un componente, pero por el momento lo vamos a dejar así para ver cómo se ve en su totalidad Formic, cómo trabaja. Entonces input, a ver, vamos a poner, o mejor lo pondremos input y lo manejaremos con puro placeholder. Ok, entonces ahí lo vamos a dejar. Input, type text, vamos a poner un name que va a ser un nombre, vamos a agregar un value, bueno, value no por el momento, un placeholder que va a ser nombre, y así sucesivamente voy a ir agregando todos los campos que vamos a necesitar. Ok, ya está agregado los campos necesario, bueno, que vamos a necesitar, ¿no?, para este registro. También he agregado algún código de CSS para agregarle estilos y quedó de esta forma: formulario, registro, aquí está. Y bueno, aquí tenemos también la documentación, bueno, de hace rato, ¿no?, de Formic. Ok, entonces ahora sí vamos a comenzar a escribir código y ver cómo funciona Formic. Ok, antes de continuar, primero tenemos que retornar Formic en un formato un poquito diferente, digamos. Pero aunque sea diferente, esta notación es muy común, o esta sintaxis, se podría decir, es muy común verla por React. Obviamente en cosas un poquito más avanzadas, pero bueno, ahora lo vamos a ver con Formic. La cosa es que voy a cortar todo esto, el formulario, y voy a agregar llaves y voy a retornar de esta forma mi formulario a través de un callback o una función anónima. Incluso con función anónima podemos hacerlo, pero bueno, ya vimos que es lo mismo, ¿no? Función anónima y arrow function, pero bueno. Ok, vamos a hacer esto. Retornamos. Y los paréntesis en arrow function es de retorno, ¿no? Entonces vamos a retornarlo ahí directamente. Vemos aquí. Y ahí está. Esa sería la notación rara o la sintaxis rara que les había mencionado. Ok, esta sintaxis Formic lo utiliza para poder hacer retornos o bueno, para poder utilizar algunas funciones de Formic. Ok, por ejemplo, el enviar. Acá se recibe un parámetro. Bueno, como ya habíamos visto, en JavaScript es muy común esto. O en algunas librerías, frameworks, lo que sea, es muy común que se reciba como primer parámetro por defecto. Yo le puedo poner cualquier nombre, no importa. En este caso voy a ponerle props. Y lo vamos a imprimir acá. Vamos a hacer un console log.log. A ver si funciona props. Me deja, creo que no me está dejando. Ok, lo vamos a hacer aquí adentro. Ahí. Ok, es que tiene que tener sí o sí contenedores para que podamos visualizar. Ok, entonces vamos a ver qué props nos da. O también podemos poner functions, digamos, ¿no? No podría ser function porque function es una palabra reservada para funciones, pero functions como que plural no es palabra reservada. Pero bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que nos da en console. A ver, actualizamos y aquí está. Estos son todas las funciones que nos permite utilizar Formic con props. Pero generalmente no lo vamos a utilizar con function o props. Normalmente se utiliza props. De hecho, eso es por documentación. Props, así, de esta forma. Ok. Pero nosotros vamos a ir destructurando
ya que en JavaScript sí se puede estructurar, ya habíamos visto varias formas, incluso pasando por parámetro, que esto es similar, de hecho es lo mismo. ¿Okay? Vamos a ir destructurando funciones que vayamos a necesitar, no vamos a importar props de un tirón. ¿Okay? Por ejemplo, para poder importar, o sí, para poder, mejor dicho, enviar todo el formulario, lo que vamos a utilizar en Formic, acá en este componente Formic en el contenedor, hay un atributo que se llama onSubmit. Entonces acá en onSubmit, aquí podemos crear una función anónima o podemos crear una función aquí afuera. A ver, vamos a crear send, digamos, que se llame, y hacer un console log y poner formulario enviado, de esta forma, así. Entonces ya no es necesario poner esto, la arrow function o una función anónima, sino vamos a poner el send, onSubmit send. Okay, acá entonces función no existe y vamos a eliminar, vamos a poner props y vamos a ver lo que pasa. Entonces venimos, actualizamos, le doy a enviar y no pasa nada. De hecho también acá se está actualizando el formulario, cosa que no debe pasar. Para eso tenemos que recibir la funcionalidad de el cambio o escuchar el evento de submit. Pero para reflejar un cambio, primero tenemos que inicializar los datos que se van a modificar. Eso igual se va a hacer en el componente de Formic. De esta forma, a ver. Tenemos igual otro atributo que se llama inicial values, de esta forma. Ok, y dentro de initial values podemos agregar un objeto, una estructura, la estructura de nuestro formulario. ¿Cuál es la estructura? Nombre va a iniciar en vacío, apellido va a iniciar igual en vacío, correo en vacío, teléfono y teléfono igual empieza en vacío. De esta forma, entonces ya tenemos la estructura básica, o mejor dicho, la estructura de nuestro formulario. Ok, entonces ahora yo quiero acceder a estos valores dentro de mi formulario y entonces para eso nos va a servir props. Yo puedo tranquilamente instanciar de props values de esta forma, ahí, props values punto a cuál quiero acceder. De hecho aquí ya te lo autocompleta, puedo acceder a apellido, nombre, correo, nombre, teléfono. Pero como les había dicho, normalmente no se suele utilizar así por documentación de Formic. Como se suele utilizar es destructurando directamente desde el parámetro, o sea, ya destructurando aquí props y directamente instanciando values de esta forma. Ok, y llamar aquí a value y poner values punto, ¿cuál es esto? Es nombre, que aquí está. Luego y así sucesivamente vamos a ir agregando a toditos. Ok, ya está agregado de toditos. Entonces ahora, bueno, ya si se fijan, los atributos ya como que van siendo un poquito, como que van llenando un poquito la pantalla. Entonces lo mejor sería acomodar de esta forma, que ya en anteriores videos habíamos visto que se puede acomodar de esta forma los atributos. Entonces para no perder visión más que todo. Ok, entonces vamos a ir acomodando de todos los inputs de esta forma. Aquí está, ya lo tenemos. Ok, bueno, una vez que ya tengamos esto, si bien podemos seguir utilizando las etiquetas input, Formic tiene un componente que es mucho más, ¿cómo se le puede decir? Versátil a la hora de trabajar con Formic, que el componente se llama field. Si se fijan acá, el value, vamos a necesitar agregar sí o sí value.nombre. Además vamos a tener que agregar más componentes, más atributos como el onChain para detectar el cambio. También tenemos que agregar el onBlur para detectar la salida del
del componente, o mejor dicho, del input, del campo. Por ejemplo, este es un onFocus. Cuando yo estoy acá es un onFocus, pero un onBlur es cuando le doy clic a cualquier lado que no sea el campo que está seleccionado, o sea, esto. Esa acción se llama onBlur. Entonces, el onBlur igual se necesita ser especificado acá para hacer la validación. Ok, para no estar agregando todo esto en cada uno de los inputs, Formic tiene un componente que se llama Field, que automáticamente ya agrega todo esto. Incluso es mucho más sencillo de manejar. ¿Okay? Entonces vamos a ir agregando o cambiando, mejor dicho, la etiqueta input por el componente Field. Ok, entonces voy a borrar esto hasta ahí y vamos a poner Field en todos los inputs. Voy a seleccionar, excepto en el enviar, eso lo vamos a dejar así. Field, a ver, Field, de esta forma, y esto ya se debería haber agregado automáticamente acá. Obviamente esto tiene que ser importado desde Formic y ya está. Entonces esto no debería tener ninguna... A ver, esto igual vamos a borrar, esto igual vamos a ir borrando, a ver, borrando y ya está. Ahora esto no debería tener ningún problema. Actualizamos y ya deberíamos poder escribir así sin problemas, sin ningún problema. Entonces ya está. Ahora sí, vamos a ver cómo es que podemos recibir los valores. De hecho acá el values ya no es necesario ponerlo, ¿no? ¿Ves? Vamos a estar reduciendo las acciones o las funciones que podamos pasar por acá. En el caso de agregar el onChain, en el caso de agregar el onBlur, todo eso tendríamos que estar agregando por acá. Pero con Field no es necesario poner todo eso. Así que esto por el momento va a estar vacío. Ok, ahora vamos a hacer algo importante que nos estamos olvidando, que es el onSubmit del formulario. O sea, para ver qué acción va a hacer una vez que se apriete el submit, ¿no? el input submit. Entonces vamos a agregar onSubmit. ¿Y cuál es cuál es la acción que queremos ejecutar? O mejor dicho, la función que vamos a ejecutar va a ser este send, que ya habíamos visto. Que el send lo pusimos en el onSubmit de acá de Formic. Pero ¿cómo podemos activar todo eso? Obviamente accediendo o destructurando a props una función que se llame handle submit. Este handle submit simplemente copiamos y pegamos a onSubmit y con esto ya estaría. Ahora cada vez que le demos en enviar, le damos enviar y si se fijan automáticamente ya no le damos clic, ya no se recarga la página y nosotros no tuvimos que especificar nada, no dijimos prevent default porque ya por defecto Formic lo hace. Entonces no es necesario que nosotros hagamos esa acción. ¿Ok? Si se fijan le doy clic, aquí si se fijan se está mandando 9 veces porque le di clic 9 veces al formulario enviado. A ver, enviar, formulario enviado, ahí está. Le doy más clic y se está enviando 7 veces. Y acá la página no se está recargando, simplemente se está quedando ahí. El prevent default ya está por defecto agregado por Formic. Ok, entonces esto sí va a ser necesario dejarlo por el momento, aunque sea. Y ahora necesitaríamos hacer las validaciones. Ok, luego agregar errores también. Bueno, eso lo vamos a hacer con los atributos que nos va a dar Formic. El atributo se llama validate. Ok. En validate podemos recibir un callback. El callback se va a llamar, bueno, obviamente un callback no va a tener nombre, ¿no? Vamos a ejecutar el callback, ahí está. Y como primer parámetro vamos a recibir los valores del objeto. Lo podemos destructurar o directamente podemos llamar a todo el objeto en sí. ¿Cómo hacemos esto? Podemos llamarlo como nosotros queramos. Puede ser valores, puede ser values, puede ser state como estados. Y yo le voy a poner values de esta forma. Voy a hacer un console log y vamos a ver values
Ahora le doy clic en enviar y se está ejecutando, se está mostrando el espacio vacío. Pero vamos a ver, le voy a dar una refrescada. Aquí se está validando, entre comillas, porque todavía no se está validando nada, cada vez que yo escriba en un campo. Ok, entonces aquí el fin no es mostrar el estado o los valores, el fin es hacer una validación. Entonces no lo vamos a hacer tampoco acá, vamos a crear una función que se llame validate. Y esto aquí vamos a recibir los valores, values, y directamente vamos a pasar esta función a este atributo, ¿ok? Esto no es lo mismo, por más que sea el mismo nombre, no va a haber problemas tampoco, porque este es un atributo, mientras que este es el valor del atributo, o sea, la función en este caso, una función. También podía haber sido una variable, un estado o lo que sea. Pero bueno, no va a afectar que sea el mismo nombre. Incluso, de hecho, para que no se confundan, podría poner validate, o mejor dicho, form validate, de esta forma, y copio y pego y está aquí. Ahora simplemente voy a venir acá, values, vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Si nos devuelve lo mismo, ahí está, ¿no? Entonces en cada escritura, en cada onBlur se va a validar o se va a activar este formulario, y mejor dicho, esta función, y ahí es donde nosotros vamos a hacer las validaciones. Ok, entonces primero vamos a agregar la validación más básica, digamos, o sea, de que no está siendo escrito, o sea, de que está en blanco el input, ok. Entonces vamos a hacer eso. Voy a hacer una condicional aquí, pero antes de eso primero tenemos que crear una variable o una constante de que almacene los errores. O sea, y eso tendríamos que... Bueno, vamos a crear una variable, una constante de errores, y eso tenemos que retornarnos al final. Y eso es lo que se va a mostrar en el DOM, reflejando, digamos, un error de qué sé yo, que sea un error de correo inválido o algo así. Entonces vamos a ir agregando eso. No puede ser una constante porque se tiene que ir modificando a la larga del código. Entonces vamos a ponerle como una variable. Lo voy a llamar error, que va a ser un objeto vacío, de esta forma. Y bueno, al final lo vamos a retornar, return errors, de esta forma. Y ya está. Ok, entonces ahora vamos a hacer la validación de que si se ingresó o no se ingresó por ejemplo, el nombre. Vamos a poner entonces values punto nombre, de esta forma. Si no se ingresó, entonces vamos a mandar un error. Ok, entonces en caso de que no exista o que no haya un registro, errors punto nombre, y aquí es donde vamos a agregar el mensaje de error. Entonces campo en blanco lo vamos a decir por el momento. Luego ya vamos a agregar algo más para hacer la prueba. Entonces, a ver, vamos a hacer la prueba, a ver qué es lo que nos devuelve. Pero mejor, a ver, vamos a venir acá. Primero tenemos que destructurar errors acá, y esto va a funcionar como si fuera, bueno, de hecho es un objeto, ¿no? Y aquí vamos a ver el error que nos manda. Vamos a poner errors punto nombre, es el que estamos detectando, ¿no? Entonces vamos a venir acá, actualizo, enviar, y aquí está, campo en blanco. Pero este tiene que tener también un estilo, porque si te fijas, esto aquí ahora aparece un label, o sea, parece como si fuera el título del nombre. Entonces, de hecho, esto tendría que estar aquí abajo para que no confundirse con un label. Y también tendría que tener un color un poquito característico, ¿no? Que podría ser amarillo, rojo y todo eso. Pero bueno, eso lo vamos a modificar ahorita. Ok, antes de agregarle estilos al error en sí, lo que vamos a hacer es importar otro componente de Formy que se llame mensaje o error messages. Mejor, ahí, de esta forma.
¿Por qué vamos a hacer esto? Porque en el caso de que agreguemos márgenes al error, agreguemos un padding o tamaño de letra, a pesar de que el texto no se vea del error, va a haber el padding o el margen se va a mantener. Entonces necesitamos de un estado para que pueda ocultarse. O sea, necesitaríamos, ¿no? Normalmente, si no usaríamos Formic, un estado que te diga hay error, o sea, error, true o false. Entonces, en el caso de que sea true, voy a mostrar el error. En el caso de que sea false, no voy a mostrar nada. Entonces, no se va a mostrar ningún espaciado en blanco gracias a un padding con un texto que no existe, ¿no? Entonces, para eso existe este componente que se llama error mensajes. Y simplemente tenemos que pasarle un name que va a ser el nombre del input o del field en este caso, y pasarle el componente de nuestro error personalizado. En este caso queremos que sea, bueno, no vamos a crear un componente, simplemente vamos a crear un componente acá directamente, o sea, no va a ser externo. ¿Y qué es un componente? Básicamente es una función, ¿no? Una función que está retornando un formato de HTML o JSX más específico. Entonces vamos a retornar eso, vamos a hacer eso. Lo que yo voy a retornar acá va a ser una P con una clase que vamos a ver acá. De hecho podría ser un componente, a ver, vamos a ver, const error, que se llame el componente, y vamos a hacer un stylet.p, que sea una etiqueta p, y ya está. Vamos a copiar entonces esto de una vez acá, de esta forma, y ya está, ya lo tenemos. Pero mejor lo haremos de esta forma, error, a ver, y vamos a poner este texto acá dentro. Ok, entonces esto podemos acomodarlo nosotros como queramos, ¿no? Para no perder visibilidad, para que sea más cómodo a la vista, agradable a la vista. Y está, de esta forma ahí lo tenemos. Entonces le vamos a ir agregando nuestros estilos. Vamos a poner un font size de, qué sé yo, de 15 píxeles. Le vamos a dar un color algo particular, bueno, un rojo yo creo que sería lo más conveniente. Vamos a venir acá y vamos a buscar un rojito que sea bueno, supongo que este color está bien, ese rojo. Vamos a ponerle el color, pegamos y a ver, vamos a ver si es que funcionó. Y bueno, nos está dando error por alguna razón. Eso lo vamos a verificar. A ver, vamos a ver por qué nos está dando error. Ok, no se encontró un problema aparente, pero bueno, mejor esto lo retornaremos como si fuera una función directamente de esta forma. Ahí, y con esto ya no debería darnos problemas. Bueno, lo actualizamos, enviamos y aquí está, campo en blanco, pero sigue siendo un poquito grande. Entonces lo que vamos a hacer acá es, bueno, creo que tenemos que quitar un poquito los márgenes, aunque no se va a quitar los márgenes porque tenemos un gap acá. Entonces esto tendríamos que ponerle dips, ok, vamos a poner un dip acá, a ver, para ver si es que se soluciona eso del espaciado. De esta forma, venimos acá, esto lo vamos a poner en 12, vengo acá y aquí está. Bueno, esto ya se está, esto tendríamos que agregarlo como un 100%, pero bueno, esto mejor lo quitaremos y luego ya vamos a solucionar lo del gap. Ahora venimos acá de esta forma, ahí está, enviar, y aquí está, campo en blanco. Entonces de esta forma ya tenemos la validación de que no se ha llenado nada, ¿no? Incluso ya podemos escribir y si se fijan ya desapareció ya desapareció lo que es ese error. Pero si vuelvo a poner el error, o sea, vuelvo al mismo a ponerle en blanco, me aparece el mismo error. Ok, entonces vamos a seguir haciendo las validaciones.
Ok, antes de continuar, primero vamos a modificar este mensaje de error. Le vamos a poner, por favor, rellene, bueno, ingresar un nombre. Listo, por favor ingresar un nombre. Entonces le vamos a hacer lo mismo con los demás campos. Ahí está. Entonces ya tenemos las validaciones de todos los campos, que es nombre, apellido, correo y teléfono. Entonces vamos a volver acá, actualizamos, envío, y bueno, aquí solamente me muestra de 1 y me dice por favor ingresar el número de teléfono. ¿Por qué me está diciendo esto? Ok, esto tengo que asignarle a cada uno de sus atributos, así que esto, correo está mal y teléfono de esta forma. Entonces ya está bien. Ahora sí, nos faltaba agregar esta etiqueta de acá, el componente, a cada uno, pero ahorita lo agregamos de esta forma, esto más, y ya está. Entonces lo único que tenemos que cambiar es el apellido, tanto en el name como en error.name, punto nombre, o sea, punto apellido sería en este caso. En este caso sería correo, en este caso sería teléfono y teléfono. Aquí, ahí está. Entonces aquí ya tenemos el mensaje de error de cada campo, pero aquí me está dando un error. Vamos a darle clic, ahora sí. Le damos actualizar y ya está. Entonces ya tenemos el error de cada campo. Por favor ingrese un nombre, por favor ingrese un apellido, un correo electrónico, un número de teléfono, etc. Entonces vamos a ir agregando entonces más validaciones. Por ejemplo, a la parte del nombre vamos a ir agregando con un else if. Ok, entonces aquí vamos a agregar más validaciones, como cuál. Por ejemplo, podemos agregar mínimo de caracteres, máximo de caracteres, y también ponerle un mensaje de error. Ok, ¿cómo hacemos eso? Primero vamos a agarrar a values.nombre y le ponemos menor cuando sea menor a 2 o a 3, mejor dicho. Vamos a darle un mensaje de error que sea el nombre debe contener más de 2 caracteres, de esta forma. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice. Aquí enviamos y nos dice que hay un error, que es ingresar, pero vamos a poner un nombre, por ejemplo una i. A ver, vamos a enviarlo. Aquí no nos está dando el error, pero vamos a ver que el nombre debería darnos sí el error. A ver un momento, a ver. Ok, aquí lo que estamos evaluando es el nombre en sí. Tenemos que evaluar el tamaño. Ok, eso es básico de programación y me lo estoy saltando. Pero bueno, el length, ¿no? Ok, ahora sí debería funcionar. Vamos a ver. Y a ver, vamos a volver a chequear length. Si está bien, debería funcionar. Vamos a agregar, ahí está. El nombre debe contener más de 2 caracteres. Ahí está, y cuando sea al tercer carácter ya desaparece el error. Entonces vamos a seguir escribiendo y vamos a borrar. Por ejemplo, escribimos 1 y aparece este error. Entonces va a ir funcionando de esta forma. Ok, esto podemos agregar en esta parte de acá también, en apellido. Igual, el apellido debe contener más de 2 caracteres. Entonces con eso ya está, ya tenemos la validación de eso. Ahora vamos a validar de que, bueno, un nombre no debería tener números, ¿no? Debería simplemente ser puro texto. Eso tendríamos que hacerlo con regex. Regex o las expresiones regulares es todo un tema. De hecho se podría hacer todo un curso de simplemente expresiones regulares. Pero para fines prácticos no vamos a utilizar, no voy a explicar a detalle lo que es cómo utilizar una expresión regular, sino que vamos a utilizar herramientas para poder hacer las validaciones con expresiones regulares. Estas herramientas podríamos buscarlo en Google, o mejor aún podríamos utilizar el ChatGPT para poder generar estas expresiones regulares. Ok, aquí estamos en el ChatGPT y ya le pregunté
Le dije, ¿podrías crearme una regex para validar solo texto? Y esto es lo que me devolvió. Entonces con esto es lo que vamos a validar, que si solamente son los campos, o mejor dicho, que si solamente va a validar letras, nada más. Entonces aquí vamos a poner el regex, entre paréntesis lo voy a poner punto, o es entre comillas, a ver, esto se pone entre, ok, esto no era con comillas, con slash, ok, entonces el regex, en todo este formato se va a ir agregando con el slash. Luego, después del último slash, vamos a poner punto test. Aquí es donde vamos a testear. ¿Qué es lo que queremos testear? Es values.nombre. Values.nombre es el que queremos que se sepa, o el que queremos testear para mandar el error. Bueno, vamos a darle entonces error.nombres y aquí vamos a poner solo se permiten letras, o solo se permiten ingresar letras, y ya está. Pero bueno, me está faltando acá. Aquí le estoy diciendo de que estoy evaluando de que sean solo letras, pero le vamos a poner una negación aquí al inicio, porque le estamos diciendo si es que no son letras, o sea, la negación de toda esta afirmación de acá. Si es que no son letras, le vamos a dar el error, solo se permite ingresar letras. Entonces venimos acá, actualizamos y vamos a escribir normal, le ponemos un texto, enviar, y aquí está, solo se permiten ingresar letras. Ponemos uno más y ahí está. Vamos a estar borrando, ingresamos todo normal, ponemos un número, entonces solamente se permiten ingresar letras, ni siquiera caracteres especiales lo va a dejar ingresar. Ok, entonces esta validación podemos agregarlo a lo que es el apellido. Lo voy a agregar, o mejor solamente else acá, y ahí está. Entonces ya tienen, los dos tienen esa validación. Ahora faltaría agregar una validación al correo, pero esto igual podemos hacerlo con un regex. Eso lo podemos hacer igual con ChatGPT. O sea, venimos a ChatGPT, le decimos ahora genera un regex para validar un correo electrónico. Enter. Aparte de esta herramienta del chat, podemos usar muchas más herramientas que están ahí por la buscar en Google, pero bueno, esta es como que la más conocida actualmente, ¿no? Igual podemos utilizarlo. Ok, entonces vamos a copiar este regex que nos está dando y vamos a hacer un else if, y aquí vamos a hacer el testeo. Ya les dije que es con slash. Ahí está, punto test, que es lo que vamos a testear, va a ser values punto correo, de esta forma. A ver, venimos acá, sí, correo. Y aquí tenemos que hacer la negación, porque estamos diciendo no va a ser o sea, no es el formato, ¿no? O sea, una vez que se equivoque, o sea, una vez que el usuario se equivoque, va a haber el error. Entonces agregamos la negación. Entonces ponemos correo. Este no es un correo electrónico, vamos a poner. Y ya, vamos a venir acá. Ahora le damos a enviar. Por favor, ingresa un correo electrónico. Vamos a poner un nombre cualquiera y me dice acá, este no es un correo electrónico, a menos que yo agregue esto. Vamos a seguir enviando, nada, me sigue dando este error. Voy a poner face.com, digamos. Ahora sí me está permitiendo. Entonces esa sería la forma de validar el correo electrónico. Por último nos faltaría agregar las validaciones para el teléfono, y para eso vamos a agregar una validación primero del
la cantidad de caracteres que se tiene que ingresar. O sea, tiene que ser values, tiene que ser punto teléfono. En este caso, a ver, un teléfono podría ser mayor a 7, ¿no? A 7 caracteres tendría que ser. Mayor o igual. O para que dé el error, menor o igual a, o menor a 7. Y aquí vamos a poner un error. Ponemos, por favor, o mejor dicho, los caracteres no pueden ser menor a 7 ni mayor a 8, vamos a poner. Entonces esto lo vamos a agregar acá. Vamos a poner un O. ¿Cómo se ve uno? De esta forma, ahí está. Entonces values, una vez que sea mayor a 8, de esta forma. Y ahora sí, vamos a ver. Mandamos, escribimos, mandamos. De hecho acá no nos está dando el error por alguna razón. A ver, vamos a ir revisando. Ok, otra vez estamos cometiendo el error de los caracteres, que vamos a hacer punto length. Bueno, de hecho esto era de esta forma, punto length, de esta forma. Ahora sí, vamos a ver, escribimos números, envía, y ahora sí, los caracteres no pueden ser menor a 7 ni mayor a 8. Entonces vamos a seguir escribiendo, ahí está. Ahora, ok, esto tendría que ponerlo de esta forma. El igual tendría que sacarlo. 7, ahí está bien. 8 sigue estando bien. Con 9 ya se excede. Entonces ya tenemos aquí la validación de los números, del número de teléfono. Pero aquí sigue aceptando caracteres. Entonces tenemos que evitar eso. Y eso podemos hacerlo igual con ChatGPT. Podemos ahora generar para validar solo números. Y aquí está. Esto es lo que nos está devolviendo. A ver, dice esta especie de decimales. Pero bueno, vamos a poner esto acá. A ver, agregaremos acá números enteros. Ok, vamos a copiar. Y aquí es donde vamos a hacer la validación. Ok, nos ponemos acá. Hacemos el test values punto teléfono y aquí vamos a hacer la negación. Entonces, porque esto se va a activar cuando no sea un número. Vamos a hacer solo se aceptan números, o mejor ponemos algo similar a esto, solo se permiten ingresar números, algo así. Ok, volvemos acá y vamos a escribir letras y aquí está. Bueno, no, a ver, solo se permiten ingresar números. Ok, primero entonces tendremos que validar que sean números o no, antes de validar de que si van a ser, bueno, antes de validar los caracteres, o sea, el número de caracteres. ¿Okay? Primero validaremos eso, enviamos y ahí está, solo se permiten números. Entonces este error se va a mantener hasta que sean puros números y recién ahí va a pasar a la siguiente validación. Entonces ya tenemos nuestras validaciones de todos los campos y vamos a ir viendo, a ver acá. Venimos acá. Ok, entonces sí, ahora sí, vamos a actualizar y vamos a ir probando nuestro formulario con validaciones. Pero antes de crear, mejor dicho de probar, vamos a venir aquí a send y vamos a recibir como parámetro aquí de onSubmit validate. Vamos a recibir lo siguiente, values y un parámetro que va a ser, o una función que va a servir para resetear todo el formulario.
Ok, como sabemos, el primero va a ser siempre, bueno, no siempre, ¿no? Vamos a poner cualquier nombre, pero va a hacer referencia a valores. Así que yo voy a poner values. Y aquí vamos a destructurar, porque aquí es como se llama approps. Pero vamos a destructurar directamente lo que vamos a necesitar. O sea, lo que vamos a necesitar es reset form, creo que se llama. Vamos a hacer la prueba. Reset form. Y aquí vamos a imprimir lo que es los values. Y vamos a llamar a reset form. Y lo vamos a ejecutar porque esta es una función. Entonces ya estaría. Venimos acá, actualizamos. Ahora vamos a poner nombre. Ok. Vamos a llenar. Todo normal. Ponemos un correo electrónico y un teléfono. Enviamos. Y aquí está. Si se fijan, ya ha sido reseteado. Esto de acá, o sea, está en blanco todo. Y si se fijan, el onBlur está funcionando también. O sea, cuando le doy clic acá y le doy a afuera, ya me marca el error de que tengo que ingresar sí o sí. Y aquí está el formulario enviado y mis datos completamente limpios. Estos datos ya están listos, preparados para poder ser subidos a un backend. Entonces ya tenemos este proyecto también, que es un formulario con validación. Que si se fijan, hacerlo con Formic es mucho más fácil que si lo hubiéramos hecho así a pulso, digamos, con React puro. Si se dieron cuenta, Formic nos facilita bastantes cosas. Es muy sencillo hacer este tipo de validaciones con Formic. También les recomendaría que revisen el tema de regex, las expresiones regulares, porque es bastante interesante. Pero también, si es que no les interesa demasiado, ya hemos visto de que podemos utilizar herramientas como el ChatGPT para poder generar este tipo de validaciones. Simplemente tenemos que poner // y ahí adentro poner el código que nos vaya a generar, el código de regex, ¿no? Hacer el test y ya lo tenemos, ya tenemos la validación. Si en el caso de que no estén interesados, bueno, y si están interesados, pues pueden revisar la documentación. Les va a servir para cualquier lenguaje de programación. El regex o las expresiones regulares, mejor dicho, les sirve para cualquier lenguaje de programación y se puede hacer validaciones, incluso en backend también. Entonces esto sería todo por este proyecto de validación. Y bueno, recuerden que en esta función podemos agregar código extra para poder ya subir esta información a una base de datos a través de un backend, obviamente. Pero bueno, esto lo vamos a dejar así por el momento. Y aquí ya está agarrando forma, digamos, nuestro proyecto que engloba pequeños proyectos, digamos, ¿no? Aquí ya tenemos calculadora, galería y un formulario de validación. Entonces esto sería todo y ya vamos a ver el próximo proyecto.